Y yo quisiera situar mi mensaje en esta noche, en esta ocasión, ¿verdad? En la base del acontecimiento más importante. Y no hablo del más importante del cristianismo. Hablo del más importante de toda la historia del mundo. Se llama hablar acerca del nacimiento, en breves palabras, en síntesis, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ello no hay nada más importante que eso, hermano. Creo que sin lugar a dudas, hoy le decía a un hermano que toda predicación debe estar centrada en Cristo. Y aunque tomemos el Antiguo Testamento para hablar de la palabra del Señor, debemos ir avanzando hacia la cruz, hacia la gracia, hacia la temporada que nosotros nos ha tocado vivir. Y hablar acerca de Jesús, hermanos, de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Para mí es un gran privilegio esta noche, porque el poner en alto el nombre del Salvador, hermanos, y que un humano mortal, un carnal, sujeto a todo tipo de pasiones aquí en la tierra, hermano, y poder usar la palabra de Dios, esto es algo que tiene mucho valor. Que esta noche también usted me preste sus oídos. Eso para mí es algo grande, hermano. Porque pese a la circunstancia atmosférica que hay, ¿verdad? Usted decidió venir como quiera acá a adorar el nombre del Señor y prestar sus oídos para escuchar el consejo de Dios. Eso es mucha bendición para mí. Y al hablar de Jesús en esta noche, hermanos, quiero que se sitúe en esta posición. Jesús, yo le decía a un amigo en estos días, lo he mencionado muchas veces. Cuando hablamos de Cristo, no estamos hablando de cualquier persona que vino y pisó la tierra. Estamos hablando de la persona más importante que este planeta ha recibido. A su nombre, gloria. Hablar acerca del Hijo de Dios, hermano, de Jesucristo, no es cualquier cosa. Es hablar del único capaz de dividir la historia de la humanidad en dos. Solamente lo pudo hacer Jesús. Por eso usted ve que hasta el día de hoy se habla de antes de Cristo y después de Cristo. El único que pudo hacer algo tan extraordinario. Y hablar acerca de su nacimiento, de su muerte y de su resurrección esta noche, esto es algo maravilloso. Escúcheme por favor. Porque la muerte de Cristo, cuando uno lo analiza a la luz de la palabra de Dios, de los evangelios, hermanos míos, nos damos cuenta que la muerte de Cristo tuvo un impacto en la existencia tan tremendo que su muerte fue lo único capaz de resolver el conflicto que había entre Dios y los hombres. Teníamos problemas, estábamos todos perdidos. Romanos dice que todos pecamos y que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos perdidos, íbamos rumbo al infierno, rumbo al destino final donde perecen aquellos que no están bien con Dios. Ahí vamos todos nosotros. Pero hoy estaba yo analizando acerca de los sufrimientos de Jesús, hermanos míos, acerca de su muerte, y yo solamente podía decirle, Señor, gracias por ese momento. Hermanos míos, por favor, quiero que esté atento en esta noche y que pueda entender que si Cristo Jesús no muere en la cruz del Calvario, aquel día, probablemente es muy seguro que haya sido un viernes que Cristo murió y resucita un día como hoy. Pero si Cristo no hubiese ido a la cruz, hubiese muerto y hubiese resucitado como primicia de los que vamos a resucitar, entonces la predicación del evangelio sería vana.
Y aún nuestra propia fe que nosotros decimos tener, también sería una fe muy vana, según 1 Corintios capítulo 15, verso número 14. Por lo tanto, hermanos queridos, nuestra fe debe estar fundamentada en la base de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Nuestra fe no puede estar fundada en historias muertas. Nuestra fe tiene que estar anclada en lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesucristo, que un día fue profetizado su nacimiento y se cumplió. Un día también fue profetizada a sus sufrimientos y también se cumplió. Un día, por muchos días se profetizó su muerte y también se cumplió, pero que también fue profetizada su resurrección y también se cumplió. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? Hermanos míos, la Biblia habla acerca de Cristo como el único camino hacia el Padre. Y yo creo que esto tiene que ser un motivo de gozo y alegría para nosotros, en medio de un mundo que va en decadencia, en un mundo que está en problemas, hermano. El mundo está en deterioro, pero nosotros tenemos fe, tenemos certeza, seguridad de que tenemos una morada que no es hecha con manos de hombre, sino que la hizo el mismo Dios Todopoderoso para que nosotros podamos habitar la eternidad en su presencia. Y que hoy estamos aquí, pero que en algún momento de la historia, ese Cristo que nació, que padeció, que murió, pero que también resucitó, Él vendrá por su iglesia. A su nombre, gloria. Jesús vendrá por su iglesia y ese será el día más glorioso para la iglesia y también será el día más terrible para aquellos que no hayan entregado su vida a Jesús. Sea bendito su nombre para siempre. Y escúchame bien, hermano, porque esto es muy importante. De Cristo no es una casualidad. Me decía un hombre un día, oye, con la tecnología que hay ahora, si Cristo viene, oye esto, Serafín, lo que él me decía, si viene ahora lo matamos más rápido. Digo, te equivocaste, porque Él vino exactamente a morir, porque su muerte fue la única muerte que pudo traer la vida a los que estábamos muertos sin Dios. Yo le dije, mira, cuando Cristo vino exactamente como un cordero para morir, pero Él vuelve otra vez y ya Él no viene como un cordero. Jesucristo vendrá de nuevo, vendrá como juez, pero vendrá como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Y a mí me encanta porque Pedro en su primera carta, el capítulo 1, verso 11, Pedro habla acerca de la gloria que seguiría al nacimiento, a los sufrimientos, a la muerte y a la resurrección de Cristo. Pedro habla de una gloria tremenda que iba a seguir esos eventos. Y miles de años antes de Cristo nacer, los profetas hablaban de Él. Hermano mío, es increíble. Estaba yo analizando hoy cómo en el mismo momento de la caída de Adán, en ese mismo instante, entró la gracia de Dios en movimiento y la salvación para todos aquellos que crean en Cristo. Cuando aún no se llamaba Jesús, había sido profetizado un enviado que salvaría a todos aquellos que se atrevan a acercarse a Dios. Y mire, hermano, los profetas hablaban acerca de Él miles de años atrás. Y aunque ninguno conocía su nombre específicamente, los profetas revelaban por el Espíritu Santo los títulos que definían la deidad de Cristo y su naturaleza divina, hermanos míos. Por eso a Jesús se le conoce como el Mesías, el enviado de Dios. Pero a Jesús se le conocía en el antiguo pacto también como un Salvador que vendría.
Cristo se conoce como el Rey de Reyes. Él es el único que tiene soberanía absoluta. A Jesús se le conoce como el Señor, como el Verbo de Dios, la palabra de Dios hecha carne. Cristo, el Hijo de Dios, Él es el buen pastor. Apocalipsis dice que Él es el principio y que Él es el fin. Él es el alfa y el omega. A Jesús se le conoce como el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el camino, la resurrección, la vida. Pero a mí me encantó. Exactamente hoy estaba leyendo y me encuentro con un pasaje de Juan capítulo 10, verso 30, donde Cristo dice, a pesar de todos esos títulos, Jesús dice, el Padre y yo somos uno solo. O sea, el Padre y yo compartimos la misma esencia y compartimos la misma naturaleza, dando a entender que Jesús no solamente era un enviado de Dios, sino que Él es Dios. A su nombre sea la gloria. Y estos días, hermanos, creo que el mundo entero, casi el mundo celebra estos días como una semana mayor, una semana donde se supone que en estos tiempos, en esta temporada, Jesucristo fue a la cruz, pero que también resucitó. Y David, me diste un dato anoche que me quedé pensando en esto, hermano. Un dato tremendo, maravilloso es el nombre del Señor. De acuerdo a la ciencia, hay mucha probabilidad que sea exactamente la fecha, la ciencia, no lo dice la Biblia, que sea exactamente un domingo 5 de abril que Jesucristo resucitó, como hoy es domingo 5 de abril. Tremendo, hermano. A Él sea toda la gloria. Pero la fecha no importa nada. Lo que importa es que murió para salvarnos y su resurrección es la garantía más evidente de nuestra salvación y de nuestra resurrección. Hermano mío, si Cristo no hubiese resucitado, todo lo que se hace hubiese sido en vano. Hace como 5 días llegó un amigo mío al taller y me dijo, varón de Dios, si al final del camino, a mí me parece que él escuchó esa pregunta que se la hicieron al pastor Bullón, Alejandro Bullón, gran hombre de Dios. Y él me dijo, si al final del camino Jesucristo no existe nada, y Dios no existe tampoco, y no hay nada de lo que se predica, ¿qué va a pasar con todo aquello que se ha dicho y se ha predicado? ¿Qué tú crees de eso? Le digo, mira, si Cristo no existiera, que yo sé que no es así, Él es real. Yo le dije, si Él no existiera, como quiera, para mí ha sido la mayor victoria vivir una vida creyendo en Él, aunque no existiera. Y yo le pregunté a él, ¿y si va y existe al final del camino? Porque tú estás pensando que yo me estoy perdiendo muchas cosas porque estoy creyendo en un Cristo que según tú puede ser que no exista. Yo le dije a él, pero ¿y si va y existe? ¿Cuál de los dos perdió más? Porque si Él existe, como dice la Biblia, al final del camino, yo lo he ganado todo y tú lo has perdido todo. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Sea el nombre del Señor glorificado para siempre. Y a mí me encantó, hermano, porque hablar acerca de Jesús y de su resurrección, es importante hablar acerca de su muerte. Incluso es necesario trasladarnos un poco más atrás y hablar, aunque sea de manera parcial, de las profecías que hablaban de su nacimiento. A mí me encantó leer hoy Génesis capítulo 3 y al leer el pasaje yo quedé impresionado, hermano, al ver cómo en los designios de Dios ya Dios había preparado y determinado salvarnos sabiendo que íbamos a caer. Sabiendo que Adán iba a pecar.
Dios preparó todo para ofrecerle inmediatamente la salvación. Y yo no sé si usted se da cuenta que cuando Adán comete pecado, Dios mata un cordero en propiciación para perdonar los pecados de Adán y Eva. Y aunque ya no lo podía dejar en el huerto porque eran humanos caídos, Dios no lo despide de su presencia sin su perdón. Dios siempre ha tenido las puertas abiertas para perdonar a todos aquellos que se atreven a humillarse delante de Él. A todos. Y escuche esto, hermano, muy atento con esto, porque lo que estoy hablando es muy importante, ya que es necesario que podamos entender de dónde nace Cristo en profecía. Quienes profetizaron que nacería, que moriría y que resucitaría miles de años antes de que en el cielo se le diera una asignación a uno de los ángeles más destacados, que para interactuar con los seres humanos se le entrega una asignación y un documento donde decía: tienes que ir a Belén, allá, aquella partecita azul del universo, y ve, dile a una virgen, se llama María, vive en Belén de Judá, y dile este mensaje. Y la Biblia enseña que el ángel Gabriel, mencionado en grandes batallas, aleluya, Daniel capítulo 10, también es el ángel que trae el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías, Lucas capítulo 1, 19, y es el ángel que comisionan para decirle a María un día que nacería, en su vientre ya llevaría al Hijo de Dios, el que volvería a reconciliar a los hombres con su Creador, el que perdonaría todos los pecados y aquellos que se atrevan a acercarse a Él. Y ese Jesús nació un día, y cuando se hace hombre sucede lo siguiente: predica el reino de los cielos, sana a los enfermos, echa fuera a los demonios, oiga, resucita a los muertos, le da una orden a los vientos huracanales y se detienen. El mar embravecido, cuando Él se pone de pie y le ordena, se está quieto. Todo el globo se somete a su palabra y a su presencia. Los enfermos, no importando la enfermedad, hermano, a la presencia de Cristo, todos eran sanados. Y una de las cosas más maravillosas fue que Cristo vino para traer el evangelio del reino de los cielos a la tierra, para que todos los que crean en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. A su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. Su nombre sea glorificado. Nació, sufrió. Isaías 53 dice, Isaías profetiza aproximadamente 500, 700 años antes de Jesús. Isaías dice: de una virgen nacerá uno. Oiga, de una virgen, hermano. Una virgen dará luz, y él será el siervo sufriente del Dios Todopoderoso. Isaías dice que por nosotros, en palabras que se entiendan bien, Cristo llevó la cruz. La Biblia dice que fue puesto en un madero, donde lo que ponían en un madero en estos días, algunas iglesias tradicionales hacen esas caravanas en las calles y llevan a un Jesús con un madero y los soldados con un látigo, representando lo que pasó aquel día en el Calvario. Y me di cuenta, había alguien que parece como que le dieron duro, y cuando le dio duro le metió una patada al que le dio. Y dije: pero este Jesús está como raro, porque Jesús, yo dije, pero ¿y cómo es el asunto? Pero los hombres han querido interpretar siempre lo que pasó aquel día, hermano. Pero eso fue más grande de lo que nuestra mente humana puede alcanzar. Si Cristo no hubiese muerto, usted y yo
no nos hubiésemos salvado. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no tendríamos la esperanza de que un día también vamos a resucitar. Estamos sufriendo en la tierra muchas situaciones negativas, pero tenemos una esperanza de que un día saldremos en victoria por lo que pasó aquel día en el Calvario. Hermano mío, no hay duda de la resurrección de Cristo. Un día como hoy, domingo, Jesucristo resucita. Y te voy a decir algo. Todavía dentro de los judíos se habla de que los soldados se durmieron y de que los discípulos de Cristo se robaron el cadáver para decir que resucitó. Todavía dentro de ellos se mencionan esas cosas. Pero te voy a decir algo impresionante. Ellos dijeron, ha resucitado, porque lo vieron. Y fue tan tremendo que todos los que lo vieron estuvieron dispuestos a morir diciendo, Él ha resucitado. Nadie entrega su vida por cualquier cosa, hermano. Entregaban la vida porque ellos tenían evidencia fehaciente de que Jesucristo nada lo pudo detener. La tumba con una piedra pesada, una gran roca, estaba puesta en la boca de la cueva. Pero él le había dicho a sus discípulos por 3 o 4 veces, él le decía, muchachos, yo voy a ser tomado prisionero, me van a escarnecer y me van a matar. Pero al tercer día yo voy a resucitar. Siempre que leo esto, Renato, me doy cuenta que parece que cuando él decía, me van a matar, la mente de los apóstoles se frizaba. Y no captaban la idea que a los 3 días él iba a resucitar. Y la Biblia dice que, hermanos míos, por favor, nuestro Señor, Él es el Rey del universo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores. Él es el Hijo del Dios viviente. Él dijo, a mí nadie me va a matar. Yo mismo voy a poner mi vida. Y cuando pasen 3 días, yo mismo la voy a volver a tomar. Alguien aplauda su nombre. Aleluya. No fue una casualidad. Yo le dije a alguien el día pasado, hermano mío, escúchame, tú, le dije, mira, tú necesitas a Cristo. Y la gente que me está escuchando allá afuera, los que todavía no lo han conocido, necesitan al Salvador del mundo. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano esta vida se va. Todos pasamos, todos se van, pero tenemos esperanza de que un día sonará la trompeta y el mismo Dios con el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos también nos va a resucitar a nosotros. ¡Wow! Maravillosa esperanza que tiene la iglesia del Señor. Aleluya. Y a mí me gustó esto, hermano, porque había sido profetizado que vendría. No aparece por casualidad, ni en el momento que vino fue algo al azar. Todo estaba programado para que Cristo apareciera. Y después del hombre haber caído, a mí me gustó porque Dios en su momento le revela a Moisés el principio y el final de todo lo conocido. Dios le revela a Moisés cómo el hombre fue hecho. Le revela cómo el hombre cae, pero también le revela cómo él salvaría al hombre. Para mí, Génesis capítulo 3, especialmente el verso 15, es el protoevangelio. ¿Sabe por qué? Porque es la primera promesa de salvación en toda la Biblia. Génesis capítulo 3, verso 15. Y ahí mismo también Dios le da una sentencia a la serpiente, indicando esto, hermano, que un día nacería el Hijo de Dios, que Jesús vendría a la tierra y le aplastaría la cabeza a Satanás, y que con su muerte y su resurrección le daría un golpe mortal y le quitaría todo el poder que él tenía cuando Adán se lo entregó. Usted sabía que cuando Adán pecó, escúchame lo que están allá afuera,
Cuando Adán pecó, le entregó la autoridad y el poder a Satanás. Pero cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, arrebata todo. Por eso yo soy de los que creo, hermano, que ni aún el mismo diablo, con todo lo que existe del mal, puede planear, hacer un programa y ponerlo en ejecución a espalda de Dios. Jamás en la vida. Eso me da confianza a mí, saber que mi Dios tiene el control. Y que pase lo que pase, todo estará bien. Que seguiremos avanzando, hermanos míos. Que su muerte fue suficiente y que su resurrección es la evidencia más grande de que nosotros también vamos a resucitar. Será hermoso, hermano, en algún momento de la historia, escuchar la trompeta sonar y nosotros ser vestidos de gloria como Cristo fue vestido. Hermano mío, sea fiel. Manténgase firme en la fe. No permita que los afanes de la vida lo lleven a desmayar. Manténgase creyendo. Siga confiando en el Señor. Aunque usted vea que el mundo vaya como vaya, siga confiando en el Señor. Aunque usted vea que ahora lo que es pecado en la vida, dice, no, eso no es pecado. Siga creyéndole a Dios y confiando en el Señor. Aunque usted vea que el mundo y el sistema se vuelquen hacia un lado, manténgase en el camino que se llama Cristo Jesús. No se salga de ese camino. Manténgase ahí, por favor. Porque ese Cristo que un día murió y que resucitó, el día que se fue, escucha esto, Nanato. El día que Cristo se fue, a vista de todos los que estaban ahí, desde ese día hay evidencia clara de que Él volverá. La Biblia dice que con vestiduras blancas se le aparecieron unos varones al grupo de personas y le dijeron, ¿qué ustedes están mirando para el cielo? Y ellos le dicen, se fue. Y ellos le dijeron, los vestidos de blanco, ángeles de Dios, le dijeron, así como ustedes vieron que Él se fue, así mismo Él volverá otra vez. En la misma nube de gloria que se fue. Y yo siento, hermano mío, que nosotros tenemos que irnos preparando cada segundo de nuestra vida con la mente puesta de que Cristo vuelve a buscarnos. Y aunque usted esté muerto, no tenga temor, hermano, si a usted le toca ahorita, me estoy muriendo y Jesús no vino. Váyase tranquilo. Váyase quieto, hermano. Yo lo llevo para allá, para donde llevan los otros. Váyase tranquilo, que un día sonará la trompeta y el cielo tendrá que entregar a Cristo otra vez. Y Él vendrá a buscar la iglesia. Señor, y tú pareces como de película. Amigo que me escucha allá afuera, lo has escuchado tantas veces que ni lo crees. Pero nosotros seguimos creyendo que va a suceder. No puede ser posible que casi 300 profecías que hablan acerca del acontecimiento de Cristo, todas se cumplen en Él, hermano mío. No puede ser posible que Dios se haya equivocado. Dios dijo que Él volvería y nosotros lo estamos esperando. Y sea que vivamos o sea que muramos, nosotros somos del Señor. Nos quedamos con Él, seguiremos con Él, a su nombre gloria. Seguiremos con Él. Aleluya. Porque yo creo que Él es el único. Es el único digno de adoración, de alabanza. A Cristo todo lo que existe, todo lo que hay en el universo, el mismo universo, con todo lo que hay, a Cristo tiene que darle gloria y honor. En estos días me dijo alguien, yo hablo con mucha gente y me dijo, pero la Biblia dice que ante Jesús se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y yo le dije, es cierto. Y me dice, pero eso no está pasando porque yo estoy viendo que la cosa está del lado malo hay más que del lado bueno. Digo, viene un día. Ahora tú ves cómo está la cosa, pero viene un día donde ángeles, demonios y seres humanos
Todos tendrán que postrarse delante de Él y reconocer que Él es el Señor. Todos. Unos para vida eterna y otros para perdición perpetua. También tendrán que reconocer el señorío de Cristo. Hermano mío, vale la pena. Adán pecó y nos sentenció a todos. El decreto de Dios de la muerte entró en movimiento ese día. Pero cuando Cristo murió, que hoy harían 3 días que murió. Murió el viernes. El sábado estaba quieto y hoy resucita. El día que Jesús se levantó fue tan tremendo que Pablo dice que nosotros también resucitamos con Él. Maravilloso es el Señor. Por eso yo soy de los que creo que la eternidad no se vive de aquel lado. La eternidad se vive desde ahora. Ya nosotros entramos en la eternidad. Estamos sentados con Cristo. Fuimos resucitados con Cristo. Y solamente estamos esperando la noticia final. Que suene la trompeta y nos lleven de este lugar. Y lo preparen otra vez para nosotros habitar la tierra por la eternidad. Eso va a pasar, señores. Es hermoso ver cómo el sacrificio de Jesús nos compró, señores. Nos hizo libre de toda condenación. Y cerrando acá, Él vino para morir. Hermano mío, hay mucha duda entre los escépticos. Ellos dicen, pero si Él es Dios. Incluso los mismos de Él, cuando Él resucita y se le aparece a María Magdalena y a otras, y ella le dicen, mire, ha resucitado. Lo vimos resucitado. Y le mandó a decir este mandado. Ellos dijeron, dice la Biblia que para ellos era como una locura. Y ellos no le creyeron. Así está el hombre hoy. No está creyendo en Cristo porque ellos entienden que Él murió. Y ponen en duda su resurrección. Hermanos míos, Cristo vino a morir. Él no vino a otra cosa. Vino a morir para poder reconciliarnos con Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando todos pecaron, se necesitaba sangre. Siempre en el antiguo pacto, Dios pedía derramamiento de sangre. De lo que sea que Dios lo pidiera, pero era sangre. Porque no había la propiciación por el pecado, era la sangre. Hasta que Dios envió a su Hijo, nació en el vientre de una mujer, Dios habitando en el vientre de una mortal, nacer como un niño, criarse en un barrio como un niño, crecer como un niño, vivir como un niño. La Biblia dice que vivió sin pecado, pero que un día le tocó cargar un madero, llevarlo hasta el Gólgota. Hermanos míos, para que todos aquellos que nos atrevamos a seguirlo a Él, no perezcamos. Solo en Jesús hay vida eterna. Iglesia, esto no es un asunto de cuentecitos extraños y de engaño. Es la verdad de la palabra. Jesucristo vino a morir porque la demanda de Dios era demasiado alta. El pecado había inundado todo el globo, todo el que nació. La Biblia dice que hay 2 leyes de las que nadie se pudo escapar. La ley del pecado y la ley de la muerte. Pero Pablo dice en Romanos, apareció otra ley que se llama la ley de vida en Cristo Jesús. Esa ley nos libró de toda ley de pecado y de toda ley de la muerte. Por eso, por medio de Cristo, hoy nosotros podemos decir que tenemos vida y que la tenemos en abundancia. Alguien aplaude el nombre del Señor y levántese de su asiento, por favor.